Hechos, capítulo 3. El capítulo 3 inicia con un milagro. De hecho, sería el segundo milagro en el orden de los relatos de Hechos, porque el primer milagro, sin duda alguna, fue lo ocurrido en Pentecostés, y el segundo milagro es la curación de un cojo de nacimiento, quien tenía ciertas expectativas sobre los apóstoles, sobre la iglesia. En el capítulo 3 vemos cómo este milagro, Pedro y Juan lo aprovechan para explicar el mensaje de Dios de manera muy enfática, resaltando la crucifixión, resaltando la resurrección de Cristo. Y entonces, después de eso, surge la pregunta que todos nos planteamos después de presentarle el Evangelio a una persona. Y la pregunta es: ¿cómo debo guiar a los hombres a Cristo después de presentarles el Evangelio? Esa pregunta es el título de nuestra reflexión y lo que le va a dar dirección a nuestra enseñanza. ¿Cómo debo guiar a los hombres a Cristo después de presentarles el Evangelio? Una de las cosas que nosotros podemos ver en el cristianismo actual es que a veces se presenta el Evangelio de una manera sensata, correcta, pero en el momento de guiar a las personas a Cristo, fracasamos, ya sea porque se nos ha enseñado que debemos guiarlos a que reciban a Jesús a través de una oración repetida por el evangelista, ya sea porque después de presentar el Evangelio los estimulamos a que se porten bien y hagan buenas obras, lo cual sin duda es una deformación al cómo debo guiar a una persona a la que le acabo de presentar el Evangelio. Usted nunca va a encontrar a los apóstoles, posterior a la presentación del Evangelio, decirle a las personas: repitan una oración para recibir a Jesús en su corazón. Eso no lo vamos a encontrar en ninguna parte. Ahora, que si algunos de nosotros lo hicimos en algún momento y por la fe creímos y fuimos salvos, sin duda alguna es por obra de Dios, muy independiente de lo que haya hecho, pero no es el modelo de Dios. Que si alguien ha escuchado la palabra en otro círculo religioso, donde el Evangelio fue expuesto correctamente, pero al final se le dijo: pero tienes que guardar tantos sacramentos, tantos ritos, tantas obras. Creo que debemos tener precaución en eso, porque en la medida que nosotros sepamos guiar a las personas a Cristo, vamos a encontrar una buena salud espiritual. Leamos todos juntos la pregunta en voz alta. ¿Cómo debo guiar a los hombres a Cristo después de presentarles el Evangelio? Leamos la presentación del Evangelio que Pedro hizo con los judíos y posterior a ello analicemos cómo los guió a Cristo. Capítulo 3, versículo 12. Viendo esto Pedro, o sea, aprovechando la curiosidad, el hecho de que el pueblo estaba maravillado por el milagro, respondió Pedro al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Recuerde usted que lo primero que hace Pedro es deslindarse de la obra de Dios. Él no es el agente o la fuente del poder de Dios. Él simplemente es un servidor y los insta a que no pongan sus ojos en él. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, que es un recordatorio del mismo Dios que obró maravillas a través de su siervo Moisés, ha glorificado a su Hijo Jesús, el cumplimiento del Salmo 2, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad.
Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. También aprovecha para confrontarlos con su pecado, con una actitud beligerante y rebelde hacia Dios y hacia su Hijo. Versículo 15: y matasteis al autor de la vida. También aprovechó para presentarles quién es genuinamente Jesús. No solamente fue un hombre o es un hombre, Él es el autor de la vida, por quien todas las cosas fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el que origina la vida y ustedes, paradójicamente, lo mataron. A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, aquí está otro aspecto importante a destacar, la fe, la razón por la cual el cojo fue sanado fue el nombre de Jesús, sí, sin duda, pero porque Él se apropió de la obra de Jesús por medio de la fe. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por medio de Él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hasta ahí tenemos la presentación del Evangelio de Cristo en boca del apóstol Pedro. Ahora, Pedro tiene que hacer un llamado, Pedro tiene que hacer una invitación. En otras palabras, Pedro debe guiar a estos hombres a Cristo Jesús. Y por eso la pregunta: ¿cómo debo guiar a los hombres a Cristo? Después de presentarles el Evangelio. Leamos la porción de hoy, del versículo 17 al versículo 21. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Para qué más? Y para que Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Cómo debo guiar a los hombres a Cristo? Después de presentarles el Evangelio. No solamente es presentarles el Evangelio, es responder a la pregunta que ellos nos hacen desde el corazón: ¿qué haremos? ¿Se acuerda que esa pregunta se le hicieron a Pedro en el primer sermón? Y Pedro los guió. Bueno, pues en este pasaje, capítulo 3, al menos vamos a destacar tres cosas importantes sobre cómo guiar a los hombres a Cristo. En primer lugar, punto número 1, debemos explicar a Dios desde la ignorancia del hombre. Repito, cuando ya les presentamos el Evangelio, debemos explicar a Dios, debemos definir quién es Dios desde la ignorancia de estas personas que no conocen a Dios. En pocas palabras, explicar a Dios desde la ignorancia del hombre. Pregunto: los judíos que mataron a Jesús y que dijeron crucifícale y danos a Barrabás, ¿eran ignorantes o no? Pues sí, eran ignorantes. El mismo Jesús desde la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Pedro, enfatizando el hecho de su ignorancia, en el capítulo 3, versículo 17, leemos todos en voz alta: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. No solamente ustedes, el pueblo, los sacerdotes, los fariseos, Anás y Caifás, Pilato y Herodes, todos cometieron un crimen, el crimen más grande de toda la historia, pero lo cometieron por ignorancia. Y aquí vamos a destacar tres incisos importantes. Inciso A:
Hay que destacar, hermanos, cuando presentamos el Evangelio y queremos guiarlos a Cristo, que a pesar de su ignorancia, inciso A, Dios obra a través de nuestra ignorancia para nuestro bien. Repito, Dios obra a través de nuestra ignorancia para nuestro bien. ¿Por qué digo eso? Porque si leen conmigo el verso 17 y verso 18, usted se va a dar cuenta que a pesar del crimen que se cometió por su ignorancia, Dios cumplió su voluntad. ¿Sí lo nota? Vea conmigo el verso 17 y 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Pregunto, cuando ellos mataron a Cristo, cuando ellos lo negaron, cuando ellos lo entregaron a Pilato y pidieron a Barrabás, pregunto, ¿ellos hicieron su propia voluntad o no? ¿Y son responsables o no? Sí, tal vez eran ignorantes, pero a pesar de su ignorancia, ¿Dios cumplió su decreto o no? ¿Saben cómo se llama ese fenómeno en teología? Se le conoce como la concurrencia divina. Lo platicamos hace unas semanas en la dominical. Es cuando Dios hace su voluntad, dejando que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. El corazón del rey está en la mano del Señor y Él lo inclina a donde Él quiere. Las suertes se arrojan sobre el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. El caballo y el jinete se preparan para la batalla, mas del Señor es la victoria. ¿Se entiende? Cuando a José el soñador, sus hermanos lo vendieron por odio, por envidia y por ignorancia, ¿a Dios le agradó eso? No, sin duda no. Pero a pesar de la decisión equivocada que cometieron ellos, el texto nos dice al final que José les dijo, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué debemos decir a las personas después de que escuchan el Evangelio? Mire, usted ha pecado en contra de Dios, usted ha fallado, usted ha llevado una vida difícil, complicada y en rebeldía, pero a pesar de eso, Dios la ha utilizado para que en este punto de su existencia usted pueda conocerlo, para que usted pueda escuchar su voz, que a pesar de su rebeldía, su ignorancia, su falta de interés, todo lo que usted está viviendo hoy está formando parte del plan y del control de Dios. Mire, yo no sé lo que usted esté pasando hoy en cuanto a su economía, su salud, su familia, su vida espiritual, pero si por su ignorancia usted está viviendo lo que está viviendo, Dios de alguna manera lo está utilizando y lo está encaminando ¿para qué? Para nuestro bien. Entonces, repito, Dios obra a través de nuestra ignorancia, ¿para qué? Para nuestro bien. Porque pregunto, hermanos, lo que cometieron con Jesús, ese crimen atroz, ¿resultó en bien para los judíos o no? ¿Verdad que sí? Porque con la muerte de Cristo se obtuvo redención, porque con la muerte de Cristo hay perdón. Así que enfaticemos eso. Inciso B, ¿qué otra cosa debemos abordar aludiendo a la ignorancia del hombre? Algo muy importante. Debemos explicarle a las personas, después de escuchar el Evangelio, que a pesar de su ignorancia, esto está reflejando que Dios es ¿qué? Paciente y bueno frente a la ignorancia del hombre. Hay que decirle al ser humano, hay que decirle a toda persona, mire, sí, usted es ignorante, usted no conocía del Señor, le acabamos de explicar el Evangelio, pero mire, el hecho de que Dios no lo haya consumido, el hecho de que usted siga vivo, es reflejo de la paciencia y del amor de Dios. Ayer un hombre me decía, un hombre grande, yo a mis 20 y tantos años libré 3 balaceras y salí libre, gracias a Dios, ¿no? Aunque este hombre habla desde su ignorancia. Lo que esta persona no está dimensionando es que detrás de esas situaciones fortuitas, realmente tenemos el control de Dios como un Dios paciente con él y bueno. Porque hermanos, ¿Dios es bueno con los inconversos? ¿Dios es paciente con el hombre malo? ¿Dios es tardo para la ira? Aún nosotros, si a veces no experimentamos la disciplina de Dios de inmediato, es porque Dios es paciente y Dios es bueno.
Veamos con calma capítulo 14, por favor, no pierdan Hechos 3. Vean el capítulo 14. Y quiero que note que esta es una constante en la predicación de Pablo, de Pedro, de los predicadores de Hechos. Apuntar a la ignorancia del hombre, ya sean judíos o ya sean gentiles. Dios obra a través de nuestra ignorancia, pero si Dios nos mantiene con vida a pesar de nuestros actos de injusticia, es porque a pesar de nuestra ignorancia Dios muestra su bondad y muestra su paciencia. 14, versículo 16 y 17. Pablo le dice a un grupo de personas que querían rendirle culto a él y a Bernabé, les dijo: en las edades pasadas, juntos, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que la gente no lo conocía, Dios fue paciente, Dios los toleró, Dios los dejó andar en sus propios caminos, porque Dios es bueno, porque Dios es paciente con el hombre. Él no se deleita en destruirlo. Si usted acaba de conocer a Cristo apenas y usted dice: tiene muchos años que yo no he escuchado del Señor, fui muy malo, es porque Dios fue paciente. Pero ve lo que dice el 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría sus corazones. ¿Sí entiende usted que a pesar de su ignorancia Dios ha sido paciente? Pero no solo paciente, Dios ha llenado su corazón de alegría, de sustento, de comida. Le presenta todos los días algo que comer. Le ha dado bendiciones que usted y yo no merecemos. ¿Qué va a hacer usted con la predicación del Evangelio? Es así como debemos presentar el Evangelio posterior a su explicación. Guiar a los hombres a entender que su ignorancia es reflejo de la paciencia y de la bondad de Dios. Inciso C. ¿Qué más? El hecho de que los hombres sean ignorantes, hermanos, pues no significa que no sean responsables. Inciso C. Hay que explicarles también que aunque sean ignorantes, Dios los hace responsables a pesar de su ignorancia. Incluso en las leyes humanas hay un principio que dice: el desconocimiento de la ley no nos exime de nuestras responsabilidades. Vean conmigo 17:30 y 31. Hechos 17:30 y 31. Lo leyó David y hace unos minutos leímos el texto que dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Veamos cómo dice aquí, 17:30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿notan eso? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Los ignorantes también serán juzgados o no? Sí, pero aunque sean ignorantes del Evangelio, no pueden decir que Dios no les dejó testimonio. Así que, hermanos, posterior a nuestra predicación del Evangelio, abordemos la ignorancia del hombre para explicar tres cosas. Dios obró a través de eso, Dios dio testimonio de su paciencia y su bondad, y Dios te hace responsable de tus actos. Eso es lo primero que debemos hacer. Repito el punto número 1, explicar a Dios desde la ignorancia del hombre. Regresemos a Hechos 3, por favor. Y vea conmigo otra vez el capítulo 3, verso 17 y 18. ¿Qué otra cosa debemos hacer para guiar a los hombres a Cristo? Número 2, y esto lo encontramos no solamente en Hechos, sino también en Lucas. Leamos el 17 y 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Qué sigue diciendo? Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Punto número 2. ¿Cómo debemos guiar a los hombres a Cristo? Explicándoles la congruencia del Evangelio
con las escrituras de los profetas. Es decir, nosotros, hermanos, a diferencia de las religiones abrámicas y a diferencia de cualquier religión o cualquier secta, nosotros creemos en algo que tiene cumplimiento profético, que tiene un cumplimiento histórico, geográfico, que tiene fecha, que tiene acontecimientos, que tiene arqueología, y esto está basado en las escrituras de los profetas. Y tenemos que tratar de convencer en ese sentido, de persuadir a los hombres a partir de las escrituras, que el mensaje del Evangelio es congruente con lo que Dios antes había prometido. Quiero que vea conmigo algunos pasajes, porque en todas las predicaciones de Hechos siempre se toma un tiempo posterior al Evangelio para poder comprobar por las Escrituras que Jesús verdaderamente es el Salvador, el Hijo de Dios. Por ejemplo, si ve conmigo Hechos, más adelante, capítulo 18, verso 24, lo que vamos a encontrar es eso precisamente. Llegó entonces, verso 24, 18-24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, o sea, el Evangelio. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, juntos, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Inciso A, tenemos que explicar cómo Dios ha cumplido lo que anunció en su palabra. Hace un mes aproximadamente hablaba con un chico que tiene contacto con el Islam, y él me decía, pero es que Carlos, nosotros creemos en lo mismo. Primero note eso, este chico está hablando ¿desde qué? Desde la ignorancia, porque no es lo mismo. Él me decía, pero es que nosotros también creemos en Jesús. Nosotros también creemos que Él es Hijo de Dios, o más bien creemos que Él es el Mesías, no Hijo de Dios, el Mesías. Básicamente podríamos decir que tú y yo, Carlos, somos hermanos. Primero, este chico me estaba hablando con un corazón honesto desde la ignorancia. Pero mire, hermana, es muy importante destacar algo. ¿Qué sustento profético, histórico, bíblico tiene Mahoma o el Islam en las Sagradas Escrituras? ¿Alguno? No hay ninguno. Históricamente, incluso yo le explicaba, no podemos confiar ni siquiera en un documento que habla de Jesús, escrito unos 600 años después de Jesús, y que aparte dice claramente detalles de la infancia de Jesús sin tener testigos cercanos al niño Jesús. ¿Se entiende? Históricamente no es un documento válido. El mensaje, los principios del Islam, la enseñanza del profeta Mahoma no tiene una base profética. Y como lo decíamos tiempo atrás, si Dios se me aparece a mí y me habla una revelación y yo me paro aquí y les digo, Dios me lo dijo, ¿me van a creer? ¿Verdad que no? Pero si Dios se le aparece a una gran multitud en el Sinaí, podemos reconocer que Moisés no estaba mintiendo, era profeta de Dios. Pero si el Mesías se le aparece a más de 500 hermanos resucitado por más de 40 días, podemos decir, este era el verdadero Mesías. Y tenemos que ayudar a los hombres a entender que el mensaje del Evangelio tiene congruencia con la palabra de Dios, que tiene sustento. Isaías 53, Salmo 22, Isaías 42, todo Deuteronomio, gran parte de Levítico, la mayoría de los salmos. Hay que explicarles para persuadirlos a la fe que las Escrituras dan testimonio del Evangelio. El mismo Jesús lo hizo.
Cuando se le apareció a los 2 discípulos que iban de camino a Emaús, ¿se acuerdan lo que hizo? ¿Qué les dijo? Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿Notan eso? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que así entrara en su gloria? Dice Lucas, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba por todas las escrituras lo que de él decían. ¿No le dijo lo mismo a todos sus apóstoles? Esto fue lo que yo les dije cuando estaba con ustedes, que el Cristo había de padecer, como lo dice la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Es muy importante, hermanos, que cuando estimulemos a los hombres para ir a Cristo, usemos la base de las Santas Escrituras. Inciso B. Algo también importante que yo quiero subrayar es explicar cómo por medio de todos los profetas, note eso, no solo los profetas, sino por medio de todos los profetas, se anunció la muerte de Cristo. Todo lo que el judaísmo o los judíos consideran la sección de los profetas tiene referencia a la obra de Cristo Jesús. Y tenemos, hermanos, que persuadir por las Escrituras a los hombres para que se puedan convencer. Podemos presentarles el Evangelio y si después de eso queremos animarlos a que crean, porque Dios me curó del cáncer, porque Dios me dio dinero, porque Dios restauró mi matrimonio, eso tal vez los va a animar a ir a la iglesia, a ser su discípulo, pero no discípulo de Jesús de Nazaret. Punto número 2, entonces, repito, explicar la congruencia del Evangelio con las Escrituras de los profetas. Regresemos a Hechos 3, por favor. Y aquí voy a una parte muy importante. Creo que es la parte clímax del llamado. Lo mismo lo vimos con el pastor Israel en Hechos 2, verso 19. Todos juntos, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Sabe qué significa eso? Arrepentimiento y conversión no son lo mismo, ¿o sí? Que si no, no serían 2 palabras distintas. Arrepentimiento es una palabra griega que se puede entender como cambio de mente. ¿Se acuerda cuando el hijo pródigo estaba entre los cerdos? Hay una frase que dice, y volviendo en sí. ¿Alguna vez usted ha recapacitado? ¿Ha cambiado su forma de pensar? Eso es arrepentimiento. Puede haber llanto, puede haber quebrantamiento, sin duda, pero en esencia el arrepentimiento es un cambio de pensamiento, que es la conversión. A ver, levante la mano aquí. ¿Quién marchó en la escolta cuando era niño? Varios, eran de los que sacaban 10, ¿verdad? ¿Se acuerdan que alguien decía conversión a la derecha y qué hacía usted? Daba vuelta, ¿no? Giraba. Cuando hablamos de conversión, hablamos de la cuestión externa del arrepentimiento. Escuche bien, el arrepentimiento es un cambio en el interior, en nuestra mente, pero la conversión es un cambio de actitud, ¿se entiende? Es un cambio en nuestro estilo de vida. Es decir, la conversión es el fruto digno de arrepentimiento. Es decir, que si yo he cambiado mi mente con respecto a Dios, ya no solo dejé de adorar a los ídolos. A ver, levante la mano aquí, ¿quién ya dejó de adorar a los ídolos? Ya cambió la mente, aparentemente, ¿verdad? Pero la conversión sería, ya dejé de adorar a los ídolos, pero ahora estoy sirviendo al Dios vivo. A ver, levante la mano, ¿quién está sirviendo a Dios? Ya son poquitos, ¿verdad? Ya son menos. Entonces, el fenómeno del arrepentimiento y la conversión tiene que ser un fenómeno completo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Ve la conversión? Hay un cambio de dirección. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, pero también tiene que hablar, ¿no? Lo que es bueno para la mutua edificación. Hay hermanitos que dicen, yo no digo nada, yo ni opino, yo no soy grosero, pero terminando el culto no saludo a nadie, yo voy a ver a Dios, no a los hermanos. ¿Es pecado o no es pecado? Pues sí, porque el mensaje es arrepentíos y convertíos. Es decir, sí cambien su forma de mente, pero también cambien su dirección, cambien su forma de vida. Y si la mente cambia, ¿la vida va a cambiar o no? Pues sí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro pensamiento. Fíjense cómo nos podemos transformar, pero a través de renovar
la mente. Así que tenemos que guiar a los hombres al arrepentimiento y a la conversión. Ese es el llamado. Punto número 3. Tenemos que estimular al arrepentimiento y la conversión. Son cosas que están ligadas. Arrepentimiento no existe sin conversión. Y la conversión no es posible sin el arrepentimiento. Una persona que se ha arrepentido ha girado drásticamente su vida. No es perfecta, sigue teniendo batallas, sigue luchando con el pecado, pero una persona que se ha arrepentido drásticamente ha girado su estilo de vida. ¿Se entiende? Se puede notar un cambio de dirección. Y yo quiero aquí, hermanos, destacar algunas cosas importantes que debemos mencionarle a las personas cuando están dispuestas a arrepentirse y a convertirse. Obviamente que la fe está implícita, ¿no? El arrepentimiento genuino implica fe en Jesús. ¿Qué pasa cuando alguien se arrepiente? Inciso A, el arrepentimiento le apropia ¿qué? El perdón de los pecados. Dice el capítulo 3, versículo 19, todos juntos. Así que, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué, hermanos? Para que sean borrados vuestros pecados. Y aquí tengo que hacer una pregunta importante. ¿Cómo se ganó el perdón? Note la pregunta. ¿Cómo se ganó o se gana el perdón? Es una pregunta capciosa, ¿eh? ¿Cómo se ganó o se gana el perdón? ¿Hermanos? ¿Nadie? Arrepintiéndonos. Fíjense, ¿nos ganamos el perdón cuando nos arrepentimos? ¿Verdad que no? El perdón ya se ganó. ¿Quién lo ganó? Cristo en la cruz. Otra pregunta, ¿el perdón ya le fue dado a la humanidad? Ya le fue dado a la humanidad. Cambio la pregunta, ¿cómo nos apropiamos del perdón? Es diferente, ¿no? ¿Cómo aceptamos el perdón? A través de la fe y el arrepentimiento. Cuando nuestra mente cambia sobre mí, sobre yo y sobre Dios. Es decir, cuando yo digo, creo que no soy tan bueno, creo que no me merezco el cielo, creo que de veras me merezco el infierno, que merezco la muerte, que ya no soy digno de ser llamado hijo de Dios, que soy digno de ser un esclavo, como el hijo pródigo, ¿no? Pero cuando también yo digo, creo que tú eres bueno, yo he tenido una percepción equivocada de quién es Dios. En ese momento, cuando yo me arrepiento y creo en Jesús, estoy aceptando simplemente lo que Dios ya ganó. Vuelvo a repetir, el arrepentimiento no nos da el perdón. El arrepentimiento es simplemente una forma de aceptar lo que Dios ya ganó a través de Cristo para nosotros. Dice el capítulo 3, verso 19. Así que, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Inciso A. Para que sean borrados vuestros pecados. Y lo quiero extender en la expresión más amplia. ¿Nuestros pecados ya fueron borrados legalmente, sí o no? Posicionalmente también. ¿Pero el pecado sigue en nosotros? ¿Pero será borrado plenamente cuándo? En la glorificación. Pero si nos arrepentimos y hemos creído en Cristo, por gracia somos salvos y tenemos la garantía de que el pecado ha sido vencido y que no tendrá cabida más en el ser humano. ¿Qué más dice el verso 19? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire, señorita, caballero, quien sea, a la persona que usted le predique, si usted se arrepiente hoy, se convierte y pone su fe en Jesús, no solamente el mensaje que le estoy dando le garantiza el perdón, también Dios le promete que en esta vida puede experimentar ¿qué? Inciso B, tiempos de ¿qué? De refrigerio. A ver, levante la mano, ¿quién la está pasando mal? Poquitos, ¿verdad? Pero ¿sí la pasamos mal o no, hermanos? Porque ya no me pidan oración entonces. Sí la pasamos mal a veces, ¿no? En esta vida tenemos momentos complicados, ya sea por la salud, ya sea por la economía, ya sea por el trabajo que tenemos. En esta vida siempre hay complicaciones matrimoniales, en la familia, en la salud. Pero ¿sabe algo? Muchas veces, no siempre, muchas veces nuestra situación precaria de vida es simplemente el resultado de una vida sin Dios.
¿Sí me explico? ¿En qué momento prosperaba Israel? ¿Alguien sabe? ¿En qué momento Israel tenía épocas de prosperidad, de abundancia, de refrigerio? Cuando los reyes que estaban a cargo buscaban a Dios, hacían lo bueno. ¿Y en qué momento el pueblo empezaba a declinar y a sufrir? Cuando se deshacían de Dios, cuando lo rechazaban. Cuando un hombre se arrepiente, una mujer se arrepiente para con Dios y pone la fe en Cristo, hay que explicarles, puede no solamente recibir el perdón, sino también tener una vida aquí con tiempos de refrigerio. Esto lo dice básicamente toda la Biblia. Les voy a dar 2 versos nada más. Segundo libro de Crónicas, 7:14. Usted se lo sabe, ¿no? A ver, quien se lo sepa lo va a recitar en voz alta, por favor. ¿Nadie se lo sabe? Nadie. Hay que entonces aprendérselo. ¿Sí se lo sabe alguien, verdad? A ver, vamos a leerlo juntos en voz alta. 7:14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Qué va a pasar? Perdonaré sus pecados, ¿y qué más? Sanaré su tierra. Cuando una parejita está en adulterio, que es muy común, a veces se acercan y me dicen, a veces son nuevecitos, ¿no? Les estamos presentando el Evangelio y me dicen, ¿sabe qué, pastor? Es que sí nos urge casarnos, porque queremos que vengan tiempos de refrigerio. Ya no queremos que nos vaya mal, nos está cayendo la maldición por nuestro pecado. Tiene razón en algo, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo que está mal enfocado? Pensar que un documento o una ceremonia religiosa va a traer los tiempos de refrigerio. Sí, se tienen que casar, sin duda. Si quieren tener una acción de gracias, sería de buen testimonio. Pero lo que trae la sanidad a la vida humana, lo que trae tiempos de refrigerio y bendición, lo que sana nuestra tierra, nuestro matrimonio, nuestra economía, ¿sabe qué es? Lo que dice el verso que leímos: si se humillare mi pueblo, si oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren, ahí está la conversión, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es tan fácil, hermanos, y tan difícil a la vez por nuestro orgullo, pero la clave de una vida agradable, de que los mansos hereden la tierra y puedan recrearse en abundancia, es un corazón arrepentido, es una vida de conversión. Y tenemos que hacerle ver a las personas, y es verdad, el arrepentimiento es una forma de aceptar el perdón de Dios. Dios te da el perdón si te arrepientes, porque ya lo ganó en Cristo. Pero no es malo decirles, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿o no? Es verdad. Dios tiene un plan hermoso para tu vida en esta tierra, pero solamente se puede ejecutar y lo puedes experimentar si te arrepientes. De otra manera, no hay forma. Puedes tener los documentos que avalan tu nueva relación, puedes tener todo el protocolo y las ceremonias, o como los alcohólicos, puedes hacer un juramento de que ya no vas a tomar, pero si no hay arrepentimiento de corazón y conversión, la vida siempre va a ir cada vez más y más en destrucción. Solamente un arrepentimiento genuino nos trae tiempos de refrigerio. Hay personas tal vez en este lugar hoy que deberían de tomar una decisión en cuanto a situaciones de vida, de las cuales no solamente se tienen que arrepentir, sino que tienen que revertir la decisión en un acto de conversión. Esto es muy importante, hermanos, si queremos que nos vaya bien delante de Dios. Isaías, otro pasaje que siempre utilizo para la consejería, y hay hermanos que a veces me dicen, es que hermano, siempre nos lees lo mismo, pero creo que el pasaje, por mucho que se utilice, es la clave para nuestro bien. ¿Se acuerda que Isaías 1 relata al pueblo como un pueblo rebelde, lastimado, mayugado, enfermo, lleno de lepra desde la cabeza hasta los pies, pero que seguía llevando su protocolo religioso? No dejaban de sacrificar, seguían cumpliendo los meses, las lunas, los días de reposo. Y entonces Dios les dice en el capítulo 1, versículo 15: cuando extendáis vuestras manos
yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas de sangre están vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Juntos, dejad de hacer lo malo. Juntos el 17, aprended a hacer el bien. ¿Nota eso? Deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien. ¿Cómo se llama eso? Conversión. Un cambio de vida, es un cambio de mente que afecta a nuestra vida. Esa relación que llevo no es correcta, tal vez la debo de disolver. Esa práctica que cometo a diario la tengo que quitar. Sí, ya no adoro a los ídolos, pero realmente no sirvo a Dios en nada. Tengo que empezar a adorar a Dios y sirviéndole también. Sí, probablemente ya trabajo, pero no comparto con aquellos que tienen necesidad. ¿Qué necesitamos? Conversión. Vea lo que dice el 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Los hombres tienen un pendiente con Dios y Dios dice, ven, vamos a checar cuánto debes y vamos a ponernos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Juntos, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Sabe qué es eso? Lo mismo que dijo Pedro, para que vengan de la presencia del Señor, o sea que eso solo puede venir de Dios. ¿Tiempos de qué? De refrigerio. Para que su matrimonio esté mejor, para que su economía esté mejor, para que su salud pueda mejorar. Pueden venir de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, siempre y cuando hagamos lo que dice el 19. ¿Cómo dice? Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien del cielo. No, de esta vida, de esta tierra. 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Por qué, hermanos? Porque la boca del Señor lo ha dicho. Cuando presente el Evangelio, repito, explíquele que la ignorancia, Dios la ha pasado por alto en su bondad, su paciencia, pero aún así es responsable. Explíqueles también que Cristo y su mensaje tienen sustento en las Sagradas Escrituras desde antaño, pero también explíqueles que si se arrepienten y se convierten, pueden recibir el perdón y pueden recibir tiempos de refrigerio. Dios no solamente quiere salvar al hombre de sus pecados, lo quiere salvar de una vida ruin y miserable. O le pregunto, ¿cree que a Dios le gusta o Dios desea que vivamos en miseria? ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que a Dios le agrada que vivamos en pobreza, en dolor, en enfermedad? No se confunda, no estoy hablando del mensaje de la prosperidad, pero estoy hablando de cuestiones que para Dios no son el ideal. Dios desea que vivamos tranquilamente. Y regrese conmigo a Hechos para concluir esta reflexión, por favor. ¿Por qué debemos llamar a los hombres al arrepentimiento? Para el perdón de pecados, inciso A, para que de la presencia del Señor, porque solo de Él puede venir, vengan tiempos de refrigerio. Inciso C, como dice el capítulo 3, verso 20. Y Él envíe ¿a quién? A Jesucristo, que os fue antes anunciado. Inciso C, para que Cristo venga pronto. Pregunto, ¿existe relación entre el arrepentimiento de los seres humanos y la segunda venida de Cristo o no? ¿Cómo lo sabemos? Porque la razón principal, fíjese, por la que Cristo no ha regresado después de más de 2000 años, es que Dios es paciente para con nosotros. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, hermanos, en la medida que el hombre se arrepiente, en la medida que los seres humanos acceden a Cristo en arrepentimiento, podemos decir que estamos más cerca de la segunda venida de Cristo. Y por eso tenemos que animar a los hombres a que se arrepientan, porque si se arrepienten, estamos abonando para que el Señor venga pronto. Dice el versículo 20, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Sí? Cristo está a la diestra del Padre, pero va a regresar, porque es necesario que Él esté con el Padre hasta que llegue el momento de la restauración de todas las cosas. Pero hay que enfatizar, hermanos, que en la medida que el hombre se arrepienta, Cristo va a regresar. Que si Cristo no ha venido, no es simplemente porque no haya querido, sino porque Dios ama al hombre o no. Porque Dios quiere que la mayor parte de los hombres se salve, que sus elegidos puedan alcanzar la salvación. Y esa es la única razón por la cual Cristo no ha venido. Vea conmigo un pasaje. Uno ya lo cité, que es 2 de Pedro 3. Ya se lo sabe usted. Pero vamos a Apocalipsis 7. Quiero leer un símbolo interesante. Hay un símbolo interesante que habla de esto, y con esto voy a concluir. Después de esto vi a 4 ángeles, verso 1 del capítulo 7, en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Esos ángeles, simbólicamente, están representando el poder de Dios para destruir este universo. Pero el otro ángel les dice en el versículo 3, no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿hasta qué? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En otras palabras, el fin del mundo no llega hasta que los siervos de Dios alcancen salvación. Por eso, hermanos, salgamos a predicar el Evangelio y pongamos en práctica lo que hoy hemos dicho. Sí, el hombre es ignorante, pero Dios lo hace responsable, Dios es bueno y paciente, y el hombre se debe de arrepentir. Sí, es verdad, el mensaje de Cristo, aunque novedoso, es un mensaje que tiene sustento en las Sagradas Escrituras desde antaño. Y también hay que enfatizar que el hombre no solamente necesita escuchar el mensaje, necesita ser guiado al arrepentimiento y a la conversión para el perdón, para tiempos de refrigerio y para que el fin llegue pronto. Y será predicado este Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hagamos una oración y demos gracias a Dios. Padre, te damos las gracias, la honra y la gloria por tu palabra. Te rogamos que nos permitas hablar con valor tu palabra, Señor, y poder guiar a los hombres con los principios que encontramos en tu Santa Escritura. Señor, te suplicamos que bendigas nuestro día, este día hermoso que nos has regalado. Despídenos en paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.